el cuento El rey que no oía, pero escuchaba. Es un texto de Perla Schumacher que tiene una adaptación de Alberto Lomnitz. Los juglares tenemos la cabeza llena de pájaros, los ojos llenos de colores, el corazón lleno de esperanza, los pies llenos de caminos, las narices llenas de olores, las manos llenas de palabras. Nuestro oficio es contar historias, historias grandes, historias pequeñas e historias muy antiguas como esta. El viejo rey tenía 2 hijos. El mayor se llamaba Ludovico y Romualdo el menor. Eran tiempos de paz y prosperidad, y los jóvenes príncipes llevaban una vida tranquila y agradable. Para muchos, es decir, para los que no los conocían de cerca, resultaba extraño que los hermanos jamás conversaran, aunque pasaban la mayor parte del tiempo juntos. De hecho, eran muy cercanos y se llevaban muy bien. En lugar de hablar, se pasaban los días felizmente jugando todo tipo de juegos. Sobre todo, les gustaba el ajedrez y la esgrima. Pero no todo podía ser juego y alegría en el reino. Un día, el viejo rey cayó enfermo. Romualdo, angustiado, lloraba a escondidas en el patio del palacio. Ludovico, en cambio, permaneció silencioso al pie de la cama de su padre, sonriéndole cuando abría los ojos y sosteniendo su mano mientras dormía, hasta el momento fatídico en el que el médico real salió al balcón del palacio y anunció a todo el pueblo reunido en la plaza: el rey ha muerto. Pasados los funerales, los ministros del reino se reunieron para decidir quién sería el nuevo rey. Se preguntaban cómo harían para elegirlo, pues el asunto no era nada sencillo. El ministro de la tesorería sacó una moneda. ¿Águila o sol?, preguntó. No, en ninguna parte del mundo sería aceptable, respondió el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Piedra, papel o tijera?, sugirió el ministro de Artes y Oficios. No, señores, así no se eligió un rey. La tradición dicta que la corona le corresponde al primogénito, los regañó el primer ministro. El primer ministro tenía razón. Por principio, a Ludovico le correspondía la corona por ser el hermano mayor. Sin embargo, los demás ministros se oponían. Ludovico no puede ser rey, declaraban. ¿Cuál es el problema?, preguntó el primer ministro. ¿Acaso Ludovico no sabe leer? Por supuesto que sabe. Además, escribe hermosamente, respondió el ministro de Educación. Entonces puede ser rey, exclamó el primer ministro. ¡No!, respondieron los demás. ¿Acaso Ludovico no es capaz de combatir?, preguntó el primer ministro. Desde luego, respondió el ministro de Guerra. Es muy hábil con la espada. Entonces puede ser rey, repitió el primer ministro. No, insistieron los demás. ¿Acaso hay algo que Ludovico no pueda hacer?, preguntó enfadado el primer ministro. Pues sí, precisamente ese es el problema, respondieron a coro el resto de los ministros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que Ludovico no puede hacer?, gritó frustrado el primer ministro. ¡Ludovico no puede oír!, contestaron todos a la vez. El primer ministro abrió muy grandes los ojos. ¿No puede oír?, preguntó sorprendido. Todos asintieron. La sala se quedó en silencio. En efecto, Ludovico era sordo. Había nacido así, no oía nada. Por eso los ministros no querían que Ludovico fuera su nuevo rey, a pesar de que tenía todos los atributos para poder gobernar. Jamás hemos sabido de un rey que no oiga, decían. Temían que a un rey sordo no se le tomaría en serio. Y aunque los habitantes sordos del reino hubieran estado felices de tener un rey como ellos, no fueron tomados en cuenta porque eran muy pocos.
Finalmente, después de 2 días de deliberaciones, las campanas de la torre del palacio llamaron al pueblo a reunirse en la plaza. El heraldo real salió al balcón y gritó tan fuerte como pudo: ¡Viva el rey Romualdo! Y todos, los ministros, el pueblo, los embajadores, se postraron ante Romualdo, el hermano menor. El joven rey Romualdo debía comenzar cuanto antes con su difícil tarea de gobernar. Él aún no lo sabía, pero hacerse cargo de un reino implicaba muchas obligaciones: noches sin dormir y estar atento a las necesidades del pueblo. Pero eso a Romualdo le importaba muy poco. «Yo soy el rey y puedo dormir tanto como quiera», decía. Por lo tanto, los ministros, embajadores y demás personas que quisieran consultar la voluntad del rey sobre tal o cual importante asunto de estado debían esperar horas, a veces días, a que Romualdo despertara. Esto hizo que en varias ocasiones Ludovico quisiera explicar a su hermano cuáles eran las responsabilidades de un rey, pero Romualdo le daba la espalda. Poco a poco la amistad que tenían los hermanos se fue enfriando. Ya no les resultaba divertido jugar ajedrez porque, cuando Ludovico capturaba una pieza, Romualdo le ordenaba a algún lacayo que le regresara al tablero. Y cuando aún así Ludovico comenzaba a ganar, Romualdo volteaba el tablero y aventaba las fichas al piso gritando: «¡Nadie puede ganarle al rey!». Competir en esgrima también dejó de ser divertido para Ludovico, ya que Romualdo le prohibió burlarse de él juntando las manos delante de la nariz, agitando los dedos y enseñando la lengua. Ludovico comenzó a pasar cada vez más tiempo a solas en su cuarto. Por su parte, Romualdo seguía disfrutando de ser el rey, pues creía que podía hacer todo lo que quería. Le fascinaba ponerse la corona y mirarse en el espejo, pero, sobre todo, le encantaba gastar el dinero del reino. Romualdo pagaba bolsas llenas de oro a los sastres más caros. También gastó costales de oro en joyas preciosas, pues no le gustaba que lo vieran 2 veces con el mismo anillo o collar. Contrató un pequeño ejército de peinadores, maquillistas, manicuristas y masajistas, a quienes pagaba sueldos magníficos. Así se la pasaba Romualdo, gastando y gastando el dinero hasta que un día el dinero se acabó. Una tarde sonaron las campanas de la torre del palacio. La gente se reunió en la plaza. El heraldo real salió al balcón del palacio y en su potente voz leyó un nuevo edicto real. Se avisa a toda la población que, a partir de hoy, se aumentan al triple los impuestos y las contribuciones. Quienes no puedan pagar con oro. Se avisa a toda la población que, a partir de hoy, se aumentan al triple los impuestos y las contribuciones. Quienes no puedan pagar con oro tendrán que pagar con lo que puedan. Los campesinos podrán pagar con granos, los ganaderos con reses, los panaderos con pan, los carpinteros con muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Desde su ventana en el palacio, Ludovico vio con tristeza cómo la gente del pueblo se formaba en silencio para entregar el tributo a su hermanito el rey. Con los impuestos tan elevados, la vida se volvió muy difícil para la gente del pueblo. Casi todo debían entregárselo al rey. Con los impuestos tan elevados, la vida se volvió muy difícil para la gente del pueblo. Casi todo debían entregárselo al rey. A partir de ese día, las cosas empeoraron. Al pueblo se le obligó a trabajar jornadas cada vez más agotadoras. Las arcas del reino estaban llenas, pero las despensas de las casas humildes estaban cada vez más vacías. A Ludovico le entristecía la actitud de su hermano, y aunque no aprobaba sus acciones, no dejó de apoyarlo hasta el día en que Pancracia llegó al palacio a exigir una audiencia con el rey. Pancracia era la panadera del pueblo, y, además, era sorda. Desesperada, se quejó amargamente con el rey. Claro que siendo sorda, Pancracia se expresaba en la lengua de señas de los sordos de ese reino. Gesticulando con furia y moviendo las manos a gran velocidad, reclamó que, a pesar de ser panadera, no había pan en su propia mesa. Los ministros y Romualdo se miraron entre sí. Nadie sabía qué hacer.
Ni Romualdo ni ministro alguno comprendía la lengua de señas. Finalmente, a un ministro se le ocurrió llamar a Ludovico, quien inmediatamente se sentó a hablar con Pancracia. Conversaron en lengua de señas durante largo rato. La panadera lloró y el príncipe sordo la consoló y le ofreció ayuda. Romualdo los observaba, sintiéndose cada vez más frustrado por no entender lo que decían. «Yo soy el rey», pensaba, «tengo derecho de entender todo lo que se diga en mi reino». Esa tarde, Romualdo redactó un nuevo edicto que mandó a colocar en los muros de todo el reino. Se avisa a toda la población que, a partir de hoy, queda prohibida la lengua de señas, y no solo prohibida, prohibidísima. Al que se encuentre hablándola, se le desterrará del reino. Ese día, Ludovico abandonó el palacio y se fue a vivir a una ermita perdida en lo más profundo del bosque. Dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y Romualdo no oía nada. No oía el llanto de los niños con hambre. No oía los suspiros de las madres que cada vez ponían más agua en los guisados. No oía los quejidos de los viejos que tenían que trabajar jornadas agotadoras. Una bruma gris de tristeza fue cubriéndolo todo. La gente comenzó a murmurar en contra del rey. El odio crecía dentro de sus corazones. Un día, el pueblo decidió reunirse en el bosque y ahí decidir qué iban a hacer en el reino. Un día, el pueblo decidió reunirse en el bosque y en secreto averiguar qué iban a hacer con sus vidas en el reino. Uno a uno los habitantes fueron dejando la reunión, tristes y desconsolados. Sin embargo, ahí quedaron 3 personas: Nicolás, el carpintero; Pancracia, la panadera sorda; y Martín, el hijo intérprete de señas. Nicolás se quitó el sombrero e inclinó la cabeza en señal de respeto al valor de la panadera. «¿Qué le quieres decir a mi mamá?», le preguntó Martín. «Que soy Nicolás, el carpintero, que me da mucho gusto conocerla y que me gustaría saber por qué no se fue, como todos los demás». «Yo no tengo miedo», respondió Pancracia, «y no quiero que mis hijos sigan pasando hambre». Nicolás se quedó pensativo. ¿Qué podían hacer ellos 3? Seguir hablando con la gente. «Los convenceremos», pensó Pancracia. «Pues manos a la obra», concluyó Nicolás. Y esta vez los 3 sonrieron. Poco a poco, bajo la influencia de Nicolás y de Pancracia, la gente se fue organizando y preparando para la insurrección. En el castillo, Romualdo no se enteraba de nada, pues vivía pensando solamente en su propio lujo, placer y diversión. La gente del pueblo, en cambio, difícilmente podía dormir. En parte porque el hambre les quitaba el sueño y en parte por el escándalo de las interminables fiestas que organizaba Romualdo, las cuales se escuchaban a kilómetros de distancia. A Romualdo le gustaba que sus fiestas duraran hasta que él se cayera de cansancio. Y para su sorpresa, fue precisamente después de una de estas fiestas que comenzó la revuelta. Romualdo despertó antes del amanecer con el ruido de gritos y madera crujiendo. El palacio estaba en llamas. Romualdo se retacó los bolsillos de cuanto oro pudo encontrar y salió corriendo del palacio antes de que cantara el gallo. Fue así como dejó el reino, huyendo como un ladrón. Nicolás, Pancracia y los demás representantes del pueblo se dirigieron entonces a la ermita en medio del bosque, donde se encontraba el príncipe sordo. Ludovico se asustó cuando los vio acercarse, pero pronto se dio cuenta de que no venían a hacerle daño. En cuanto se acercaron, colocaron sobre su cabeza la corona real y, cargado en hombros, lo llevaron del regreso al palacio y lo sentaron en el trono. El reino entero, mujeres y hombres, sordos y oyentes, plebeyos y nobles, ministros y campesinos, se postró ante él. ¡Que viva el rey Ludovico!, gritaron todos. Algunos lo gritaron con la voz y otros con las manos. Al día siguiente,
Ludovico se levantó inmediatamente del trono y saludó de mano a cada uno de los presentes. Luego convocó a todos los ministros a una reunión urgente de trabajo. Tomando de nuevo asiento en su trono, anunció, moviendo las manos con gracia y solemnidad, que su primera orden como rey era bajar los impuestos. El dinero que antes se gastaba en fiestas ahora será destinado a la educación, dijo en señas, pero nadie reaccionó. Nadie le entendió. Los ministros, que eran todos sin excepción oyentes, se quedaron con la boca abierta. No había uno solo que hubiera aprendido lengua de señas, menos después de que Romualdo la prohibiera en todo el reino. Ludovico comenzaba a desesperarse. Y así fue como, por una casualidad, Martín, el hijo de la panadera, llegó a la sala del trono cargando una canasta con pan. Hizo una reverencia frente a Ludovico y se dirigió a él amablemente en lengua de señas, tal como su madre le había enseñado que había que comportarse ante un rey. Ludovico, sorprendido, tardó un momento en reconocer al hijo de Pancracia. «Llegas como caído del cielo. Aquí nadie entiende lengua de señas. ¿Quieres ser mi intérprete?» «Sería un honor», respondió Martín sin pensarlo 2 veces. Los ministros miraban la conversación extrañados, sin entender una palabra de lo que el rey y el muchacho decían. «Diles que de ahora en adelante serás intérprete oficial del rey». «¿Qué dijo?», preguntaron los ministros. «Que ahora soy su intérprete oficial». «¡Qué horror! ¿El hijo de la panadera? No, de ninguna manera». Ludovico frunció el ceño. Con un gesto severo cayó a los ministros. Luego pidió papel y pluma y, ante la mirada temerosa de todos, redactó y firmó el nombramiento oficial de Martín. Además, escribió como ley que el rey debía visitar a la gente para saber qué necesita y que los ministros debían tomar clases de lenguaje de señas. Al principio, los ministros protestaron, pero después les gustó aprender lengua de señas. Ahora podían comunicarse con su rey y con los habitantes sordos del lugar. Y esa comunicación daba sus frutos, ya que, a medida que sus manos se iban llenando de palabras, el reino prosperaba. Los campos reventaban de flores y en las mesas de la gente del pueblo los platos rebosaban de comida. La felicidad regresaba poco a poco a sus corazones. Sin embargo, parecía que el rey Ludovico no estaba del todo contento a pesar de los reportes de sus ministros. Conociendo el motivo de su tristeza, los ministros enviaron a buscar al hermano del rey Romualdo por todas partes. Lo buscaron debajo de las piedras, encima de los árboles, en cada recodo de cada camino del reino, y nada, parecía que Romualdo se había esfumado. Una tarde fresca de verano, Ludovico, habiendo concluido las tareas de gobierno de ese día, salió a pasear por los hermosos jardines del palacio. Se quitó la corona, se recostó en el pasto y se quedó dormido. Despertó con un sobresalto. De pie, a su lado, estaba su hermano Romualdo sosteniendo la corona entre sus manos. Ludovico se paró de un brinco y sacó su espada. Romualdo sacó la suya y los hermanos comenzaron a combatir. Ludovico se sorprendió al ver que la técnica de esgrima de su hermano había mejorado mucho. Tanto así que en poco tiempo Ludovico perdió su espada y quedó desarmado. Romualdo se acercó a él con la espada en alto. Ludovico pensó que todo estaba perdido y se preparó para recibir la última estocada. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa al ver que Romualdo aventaba su florete al piso, juntaba las manos delante de su nariz y agitaba los dedos mientras sacaba la lengua sonriendo? Ludovico se quedó congelado, sin comprender. Entonces Romualdo también se puso serio y se hincó ante su hermano. «Tome, su majestad. Esto le pertenece», dijo Romualdo y entregó a Ludovico la corona. Ludovico levantó a su hermano del suelo y lo abrazó. Los juglares tenemos la cabeza llena de pájaros, los ojos llenos de colores, el corazón lleno de esperanza, los pies llenos de caminos, las narices llenas de olores, las manos llenas de palabras. Nuestro oficio es contar historias, historias grandes, historias pequeñas e historias antiguas. Y esta historia ya se contó.